Buenas noches, somos el grupo número 21 y a continuación daremos una breve presentación acerca de la trayectoria del arquitecto Wang Yu. Wang Yu nació el 4 de noviembre del año 1963 en Urumqi, China. Desde chico tuvo una fascinación por los paisajes naturales. Le gustaba retratarlo en sus viajes hacia Pekín, la capital china, aspecto que sería de gran influencia en sus obras posteriores. Después de graduarse, se mudó a Hangzhou por sus paisajes naturales y la antigua tradición artística, trabajando en la Academia de Bellas Artes de la zona. En estos años estuvo aprendiendo y conociendo las técnicas artesanales y tradiciones culturales para poder materializar la influencia de estas artesanías y construcciones locales en el diseño de sus futuras obras. En 1997, con su esposa Lu Wenyu, crean un estudio en la misma ciudad denominado Estudio de Arquitectura Amateur. El nombre amateur hace referencia al enfoque de un constructor aficionado, cuyas características se relacionan con la espontaneidad, las habilidades de la artesanía y las tradiciones culturales. Con el estudio, su idea era buscar la inspiración de la cultura china, basándose en reutilizar materiales y en las tareas artesanales. Lo que ellos buscaban era crear un puente entre el pasado y el presente, donde la cultura y el pensamiento chino se han visto siempre muy influenciados por la naturaleza. Wang y su esposa Lu buscaban privilegiar el uso de materiales naturales y locales, como si el edificio surgiera de la tierra misma, arraigado en su contexto cultural, social y natural. Situando su trayectoria en un determinado contexto histórico, cabe destacar que, desde 1978, se abrió una nueva etapa de reformas y grandes cambios en China. La estructura colectivista es desmantelada y los campesinos empiezan a convertirse en pequeños productores privados. Dejan de estar vinculados con los planes centrales colectivistas y se convierten en entes autónomos, en una creciente economía de mercado basada en la competencia. El hecho de que China apostara por las reformas económicas de estilo capitalista y por la apertura de sus mercados a la inversión de capital extranjero dio lugar a un crecimiento económico sin precedentes. Este contexto implicó también un proceso de urbanización en China, que invitó al debate sobre si la arquitectura debe estar anclada a la tradición o si debe mirar solo hacia el futuro. Ante una época en la que China atraviesa cambios vertiginosos, Wang Yu propone la renovación de la arquitectura, mediante el ejercicio de la espontaneidad, el respeto a la tradición constructiva artesanal y la historia. Buscaba fusionar la llamativa arquitectura moderna y la búsqueda de nuevas formas con el respeto por la estética tradicional. A continuación, vamos a describir algunas de las obras más importantes en la trayectoria del arquitecto. Ahora vamos a hablar de una de las obras realizadas por Wang Yu llamado Museo de Historia de Ningbo. En diciembre del 2008, el Museo de Ningbo fue inaugurado bajo el diseño de Wang y Lu, que busca representar la cultura e historia de la ciudad costera de Ningbo, construido sobre un terreno de 45.333 metros cuadrados. En el concepto de diseño, Wang Yu combinó el paisaje duro de montaña con la suavidad del agua y el océano, contemplando el importante papel que el mar oriental de China ha desempeñado en la historia de Ningbo e integrando las características de las viviendas de Yangnan con las decoraciones de azulejos y bambú. También incluye diversos cambios leves de inclinación. Se inspiró en el proceso de hacer una pintura tradicional china en la que primero estudiarían los escenarios, ya fuera ciudades, valles o montañas. La fachada del museo está compuesta de hormigón armado, pero también tiene una mezcla de revestimiento entre baldosas de arcilla, terracota reciclada, que son vestigios de alguna obra demolida. Esto hace alusión a la superficie de una montaña y a su vez buscaron recordar que el pasado no se olvida, que siempre está y hay que recordarlo. También en la fachada se observa una gran cantidad de ventanas que no siguen ninguna linealidad ni tamaño, todas rectangulares de distintas medidas que se encuentran al azar por varias paredes del museo. En el diseño de Wang y Lu, el pasado se ha convertido en el revestimiento interno permanente del encofrado, proporcionando un revestimiento decorativo aleatorio. El museo expresa de nuevo el concepto de relación entre naturaleza y ser humano. Se ha mencionado cómo Wang y Lu buscaron reciclar materiales de obras demolidas, como por ejemplo los azulejos que fueron recogidos en los alrededores, al ser una decoración común en la construcción económica de casas en los viejos tiempos en Ningbo, cuando aún no se había introducido el hormigón.
El uso del bambú mezclado con cemento es visible tanto en el exterior como en paredes interiores, de un color gris pero con las formas tradicionales de bambúes, buscando también un mayor contacto con la naturaleza. También ha utilizado hormigón pretensado. Sus años aprendiendo de los artesanos los llevó a utilizar también la técnica artesanal Wapan, que consiste en hacer capas de ladrillos, una técnica local de la zona. De calles empedradas, rampas para accesos a discapacitados, se encuentra rodeado por un río de poca profundidad que se había construido para la conservación del agua y Guangzhou lo recuperó. En la planta baja están las paredes alineadas, pero a partir del segundo piso se ve la inclinación de algunas paredes. Esto representa tanto la forma de la montaña como la del barco. El edificio montaña tiende a inclinarse hacia el sur. Hay un área de agua sobre el lado del norte. Por lo tanto, el edificio se parece a un gran barco que va a atracar en la orilla. El barco es en honor al importante comercio marítimo que se desarrolló en la zona de Ningbo desde hace décadas, que fue un icono cultural y que todavía lo sigue siendo al ser una ciudad con uno de los puertos más importantes de China, y la montaña hace referencia a una parte de la topografía de la ciudad. La próxima obra de la cual vamos a hablar es la Biblioteca de Wenzhen de la Universidad de Suzhou, construida entre los años 1999 y 2000. La misma está ubicada entre una sierra y un lago en Suzhou, una ciudad jardín del sureste de China, y cuenta con una superficie de terreno de 4.000 metros cuadrados y una superficie construida de 9.000. La decisión primordial de enterrar un piso de la biblioteca se debió a un principio del paisajismo chino citado por Xu, que según la tradición de la jardinería china, un edificio situado entre una colina y un cuerpo de agua no debe destacar demasiado. Aunque existen distintas variantes, el eterno tema de este tipo de actividad jardinera, que alcanzó su mayor esplendor durante las dinastías Ming y Qing, es el de propiciar la vivencia en un paisaje de montañas y agua. El jardín es a su vez parte de su hogar y lugar de recreo, un lugar mágico en el que se procura recrear la imagen de la naturaleza ideal. Fue una de las primeras obras del estudio con el propósito de hacer sentir a los estudiantes que se encuentran rodeados entre las montañas y los lagos, y el diseño posee un importante pendiente que termina por tener un desnivel de 4 metros. El volumen principal se encuentra sobre el agua y abre hacia el sur, la orientación más favorable, para aprovechar la dirección de los vientos predominantes durante el caluroso verano. De acuerdo a los principios de la jardinería china, es fundamental que las distintas construcciones sobre el terreno varíen en escala, algo que en Guangzhou toma muy en cuenta el concebir los 4 bloques que completan el complejo con distintas dimensiones. Por otra parte, la ubicación del pabellón central sobre el agua, una sala donde se lee poesía y filosofía, ocurre de esta manera porque es un lugar en donde se da el equilibrio exacto entre el hombre y la naturaleza. Además, se puede decir que el método de construcción, en este caso, es tradicional de hormigón armado. A continuación hablaremos de otras obras que ha realizado. Entre ellas tenemos el campus de la nueva Academia de Arte de Hangzhou, construida entre 2003 y 2004. Compuesta de 10 construcciones, esto incluye una biblioteca, un pequeño estadio, un edificio dedicado a talleres, 2 puentes, 6 salas de academia y 2 estudios de arte. Como siempre, esta obra también contiene una gran cantidad de ladrillos reciclados y baldosas de arcillas de hasta 20 dimensiones distintas. En la siguiente filmina podemos apreciar otras 2 obras, la Casa Cerámica y 5 casas dispersas. La Casa Cerámica es una obra que fue construida entre 2003 y 2006. Apenas es de 100 metros cuadrados y se puede observar que tanto las paredes interiores como exteriores se encuentran revestidas por coloridas piezas de porcelana. Incluso en la azotea se puede apreciar esto. Sin embargo, en la actualidad esta casa se encuentra en ruinas. Después tenemos las 5 casas dispersas, construidas entre 2006 y 2008. Consiste en una serie de 5 estructuras reinterpretadas como la tradicional cultura china. Los objetivos del siguiente proyecto era poder demostrar cómo en un lugar local de la ciudad coexisten los elementos naturales con las personas y usando materiales fácilmente disponibles para que el impacto del buen diseño opacase el uso
de materiales. Como conclusión, podemos decir que tanto Wang Shu como Lu Wenyu, a través de todas sus obras, pudimos apreciar el profundo respeto hacia la cultura china y también hacia los artesanos. También destacamos la importancia que le dieron el usar materiales reciclados y ayudar desde su perspectiva y profesión al medio ambiente. Y finalizamos con esta frase que ha dicho Wang Shu: la arquitectura no es solo un objeto que sitúas en un contexto, no es tratar al objeto como algo que simplemente colocas en cualquier lugar. La arquitectura es algo que debe pertenecer al contexto, incluye una gran área en torno a ella. Todo es arquitectura. Muchas gracias.